Y voy a referirme nuevamente a la lectura de la palabra de Dios que ya habíamos realizado de Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 al 23, que es de donde procede toda la idea y toda la información que encontramos con respecto al tema que ahora nos incumbe. Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23, y los leo cuando dicen: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando entramos a este segundo tema, la lista de los frutos no podía comenzar con otro, sino con el amor. Justamente en donde el apóstol Pablo nos quiere situar para que nosotros miremos la diferencia entre el antiguo pacto, el pacto que contiene el Antiguo Testamento, el pacto mosaico, contra el nuevo pacto que ahora está instituido en Jesucristo. Quiere hacer esta comparación, quiere hacer este contraste tremendo. Pero antes déjeme comenzar con esta historia. Es una historia verdadera. Moisés Mendelssohn, que fue el abuelo del compositor Félix Mendelssohn, se dice que era un hombre feo y jorobado. Tenía este defecto. Y se dice, sin embargo, que alguna vez se enamoró perdidamente de una joven hermosísima que le rechazaba por causa de su aspecto. Sin embargo, este hombre, siendo consciente de que ella era creyente, se animó a hablarle en alguna ocasión y le preguntó: señorita, ¿usted cree que los matrimonios Dios los formó en el cielo? Y ella, un poco molesta, porque sabía hacia dónde iba, le dijo: pues sí lo creo. Y entonces este hombre animado le dijo: bueno, cuando un niño nace, se anuncia con quién se casará. Y a mí se me dijo quién sería mi esposa. Pero Dios me dijo que sería jorobado. La mujer allí ya cambió de actitud, lo volteó a ver, y entonces Moisés siguió diciendo: y yo le dije a Dios: jorobada. Oh no, Señor, mejor la jorobada dámela a mí y que ella sea bellísima. ¿Sabe qué es lo que logró? Se casó en un mes con ella. Cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, creemos que es una simple fantasía. Pero pregunto, ¿acaso el amor no es capaz de esto y más? Por supuesto que sí, y sabemos nuestras propias historias. Sabemos acerca de nuestra propia experiencia. Así que cuando entramos al gran tema, en donde el apóstol Pablo va a argumentar en contra de lo que es contrario al amor, va sin duda alguna a referirnos exactamente de qué habla, a qué amor se refiere el apóstol. En primer lugar, déjeme referir que no debemos perder de vista que el apóstol Pablo presentó este pequeño pasaje de los frutos del Espíritu para contrastar con respecto a las obras de la ley. En ese momento, vuelvo solamente a resumir, está viendo la herejía judaizante, en donde se enseñaba que para que pudiera todas las personas ser salvas, tenían que hacerse judíos, tenían que circuncidarse y tenían que cuidar todos aquellos rituales que ellos estaban acostumbrados. Así que Pablo lo que va a hacer es contrastar los frutos del antiguo pacto con los del nuevo pacto. Y entonces nos lleva, justamente antes de ver lo que es el amor, lo que no es el amor. A esto quiere llevarnos Pablo. Y ya lo había hablado en el versículo 19. Yo leí el versículo 22, pero el versículo 19 nos habla de una sexualidad corrompida. Y lo dice de esta manera: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Esto lo dijo con toda intención, porque más adelante va a hablar del amor, que es lo contrario de lo que acaba de decir justamente. Y es que para el mundo, el amor es simple atracción sexual. Cuando alguien quiere a otra persona, simplemente dicen: eso es amor.
pero sin duda alguna para el apóstol Pablo no. Lo que nos instruye la Biblia es que no es eso amor, sino que más bien es lo contrario al amor. Y entonces nos habla de la sexualidad con sus excesos y sus deformaciones. En este caso, con la degeneración que se genera precisamente por causa de no cuidar el asunto del amor. Ahora, aquí habíamos dicho, si se acuerda usted en la ocasión anterior, que Pablo va a utilizar un sinónimo. Cuando dice carne o habla de las obras de la carne, el sinónimo es las obras de la ley. Ajá. Así que cuando habla de las obras de la ley, que es circuncidarse, que es un asunto carnal, es un asunto físico, allí entonces se utiliza este tema de las obras de la carne. Así que no lo pierda de vista. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿acaso la ley provocó esto de la inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales? ¿Esto es lo que está queriendo decir Pablo? Sí. Y aquí entonces tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué es lo que provoca el legalismo? Es decir, cuando nosotros estamos aferrados a la ley, cuando estamos aferrados a la religiosidad, ¿realmente somos mejores? Déjeme decirle que no. En el 2002, si usted recordará, apareció la película El crimen del padre Amaro, que fue un éxito tremendo, pero se dice por los especialistas que fue particularmente exitoso porque la Iglesia Católica la prohibió. ¿Sabe qué provocó? Que la gente quisiera verla. Provocó que entonces buscaran verla para ver qué es lo que quería prohibir la Iglesia. Tanto así que se acostumbra, incluso en algunas parroquias, que se pone una lista de las películas que no debe de ver la congregación. Pues esa es la lista que van a checar para ver cuál película está buena. Así que esto nos demuestra algo. Nos gusta lo prohibido. Cuando nos dicen no, eso es justamente lo que queremos hacer. ¿Lo ha comprobado usted con sus hijos si es padre de familia? Cuando le decimos no hagas esto, ¿qué hacen? Justamente esto. Es una inclinación natural, ni lo regañen. Es algo que hacemos todos, incluso los adultos. Cuando nos dicen no hagas esto, no hagas lo otro, lo queremos traspasar. Queremos comprobar, porque nos gusta lo prohibido. Por eso Pablo, cuando está hablando de este tema, dice en Romanos 7, versículos 9 al 10, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Sabe qué provocó la ley cuando le dijeron no codiciarás? Empezó a codiciar. Naturalmente lo que buscamos es lo contrario. Y aquí entonces nos está demostrando algo muy importante. La ley nunca fue para perfeccionar al ser humano. Nunca fue capaz de perfeccionar al pueblo de Israel. Por eso fracasó. Como leíamos en la cita de Hebreos hace 8 días, que la ley tenía un defecto. ¿Sabe cuál era el defecto? Nosotros. Que nosotros no podíamos cumplirla. Y esto es justamente de lo que habla el apóstol Pablo. En esa carta, si quiere acompañarme, en el capítulo 3, los versículos 18 al 19, él explica para qué es la ley. Dice, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y él responde, fue añadida la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Aquí hablamos de la temporalidad de la ley. Para todos aquellos que están tratando de resucitar el judaizar, es una tontería. Tenía una fecha de caducidad. Tenía que pasar. ¿Por qué? Porque no podía hacer perfectos a los seres. No podía ser perfecto al pueblo. Porque no fue diseñada para eso. Fue diseñada para que supiéramos que es bueno y que es malo. Aún más, el versículo 21, en su segunda parte, dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla.
Nosotros podríamos salvarnos, pero no podemos. No podemos cumplirlo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. No podíamos cumplir la ley y por eso Dios envió a su Hijo. Nosotros no tenemos esa capacidad. La ley fue dada para condenar, no para salvar. Déjeme poner este ejemplo. En cualquiera de los países existe una ley constitucional. Y quiero que usted busque en sus leyes, si es que tiene uno de estos, si alguno de los mandatos le da un premio por ser buen ciudadano, o si le da un premio por haber hecho algo correcto. ¿Sabe qué es lo que designa la ley? Y por eso se llama coercitiva. Lo que designa la ley es lo que está mal hacer. Y si usted cae en eso, es castigado. Para eso funciona la ley. No son premios, son castigos. Así que cuando encontramos la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, muchos están pensando, mira, si los cumplo seré mejor. Sí serás mejor, pero trata de cumplirlo. No puedes cumplirlo. Así que cuando el pueblo de Israel hubiera tenido que darse cuenta que no se podía cumplir, hubiera recurrido a la gracia. Y allí tenemos a David, y allí tenemos a Samuel, y allí tenemos a Moisés, que dice, Señor, perdona, porque no se puede. Así que lo que nosotros alcanzamos a ver es que sin duda alguna el legalismo sí provoca lo malo. Si nosotros insistimos en ser personas morales, lo único que vamos a provocar es excesos y deformaciones. Ahora, regresando al tema del amor, podemos decir y tenemos que decir que necesitamos el amor. Incluso los Beatles así lo dijeron. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Pero aquí hay un gran problema, porque cuando nosotros nos acercamos a buscar el amor, nos exponemos y corremos riesgos. Mire lo que escribí hace algunos años con respecto a este tema, que lo rescaté en esta oportunidad. Desde los años 60, con la generación hippie, se destapó la sexualidad desenfrenada junto con los abusos de drogas y alcohol. Allí surgió la liberación femenina, como la conocemos hoy. Hoy vivimos bombardeados de información sexual, y aquí puse algunas cosas que yo tuve que buscar en internet, no las acostumbro. Por ejemplo, programas como Acapulco Shore, como la película Juego de Tronos, que me estaban contando que tiene cada cosa, como el reggaetón, como la hipersexualidad. Sigo diciendo, ante tales propuestas se formularon nuevos roles de género. La mujer debe ser libre, sensual y sin inhibiciones, capaz de mostrar su intimidad ante las redes sociales. Eso es una mujer hoy. Y por el otro lado, el hombre debe probar su capacidad sexual y su sensibilidad femenina. ¿Sabe qué conduce todo esto? El resultado son relaciones sexuales insatisfactorias. Y por consecuencia, divorcio. Tenemos que quedar claros que obviamente el amor no son solo sentimentalismos, porque no se trata de solo sensaciones. Lo que me hace sentir, lo que siento físicamente, es algo más. Pero tenemos que insistir en esta parte, porque cuando hablamos acerca de que el amor es solo sexualidad, entonces perdemos el verdadero sentido de qué es lo que debemos de buscar. Llegamos a la conclusión de convertir el amor en algo para obtener mercancía. Algo para obtener algo con lo que puedo yo hacer un trueque para que entonces obtenga lo que yo quiero. Y el amor no es eso. El amor no es desinterés, sexualidad superficial, sino es interés verdadero. Miren lo que me compartió hace poco un hermano muy amado por medio del WhatsApp. Es un escrito que él había rescatado. Hicimos del matrimonio simplemente una cuestión de ser feliz. En consecuencia, hicimos que el sentirse infeliz sea una causa de divorcio. Ahora el potencial de ser más feliz en otro lado es motivo de divorcio. ¿Quién le dijo que el matrimonio lo haría feliz? Usted debe de ser feliz. O si no quiere serlo, pues es un problema. Pero no es responsabilidad del otro. El gran problema es que si no me dan las sensaciones que quiero, entonces me deshago de la relación.
El apóstol Pablo dice, eso no es amor. Por el otro lado, el segundo punto, tampoco es amor la obligación onerosa, la obligación aplastante, obligada. El contexto general de Gálatas nos hace ver que el contraste que el apóstol Pablo tiene en su mente es la obligación. Déjenme referirme al capítulo 6 del mismo Gálatas, no vamos a salir de ese libro. Gálatas capítulo 6, versículo 12, dice en su primera parte: los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. Obligación. Ellos están enseñándoles un evangelio de la obligación. Necesitas cumplir con los requerimientos para que tengas la salvación. La salvación no tiene requisitos, hermanos. No tiene requisitos. Es gracia. No te lo mereces. Pero tampoco tienes que hacer nada. Así que dice el apóstol Pablo, de aquellos que llegaron con esas ideas y se metieron a la iglesia, y dice, los obligan para quedar bien con los demás. Esto lo vamos a retomar un poco más adelante. Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando de la obligación religiosa, que era tan pesada, dice que es esclavitud, así lo llama. Déjenme regresar al capítulo 4, versículos 8 al 10. Todo el contexto general que nos engloba a lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos. Dice desde el versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Mire, esta locura que había enseñado esta herejía judaizante nos estaba volviendo a regresar al antiguo pacto, que nunca fue de los gentiles. Nosotros nunca pertenecimos a eso porque no somos judíos. Propiamente, y lo vimos en Hechos capítulo 15, a todos los gentiles, los no judíos, se nos dijo, déjenos en paz. No tienen que cumplir con ningún reglamento, ningún lineamiento que los judíos tenían que cumplir. Así que aquí es interesante lo que dice el apóstol Pablo, y que a veces lo leemos y no le ponemos atención. Dice acerca de los principios espirituales de este mundo. Dice en la versión Reina Valera, los rudimentos. Principios espirituales de este mundo. Ahora, atención, no está hablando de algo que tenga que ver con todo este mundo, con este planeta, no. Está hablando de su mundo, el mundo judío. Le llama principios espirituales de este mundo judío. Y esto, sin duda alguna, está hablando acerca de las obligaciones y los pesados rituales levíticos. Eso que tenía que cumplirse forzosamente y al pie de la letra. Por eso en el versículo 12 de ese capítulo 4 sigue diciendo, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libres de esas leyes. Y que conste que el apóstol Pablo es judío. Pero él dice, me he liberado de ello. Es un lastre al cual no tienen ustedes que volver, no se deben de esclavizar. Así que lo que nos presenta el apóstol Pablo con respecto a las leyes mosaicas, que las llama esclavitud, es que son lo contrario al amor. La obligación es lo contrario o lo opuesto al amor. Todo el culto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, estaba sujeto a obligaciones y restricciones. No había nada espontáneo. Ahora, déjeme decirle que así lo planeó Dios. Porque la intención de Dios era purificar al pueblo, purificar el lugar para que Él pudiera estar viviendo con ellos. Esa era la intención. Y por eso tenían que ser escrupulosos. Tenían que cuidar cada detalle. Tenían que cuidar todas las cosas que se hacían. Y entonces no había oportunidad para la espontaneidad. Tenía que hacerse de esta manera. Al final el pueblo fracasa porque la presencia de Dios sale, no vuelve a ese lugar. Y entonces nos presenta por eso la intención de la cruz. La cruz abolió por eso esa ley, que era temporal, no era permanente. Pero, como habíamos dicho anteriormente, que nos gusta lo prohibido, también tenemos que decir que naturalmente los seres humanos nos gusta lo religioso. ¿Cómo nos gusta lo religioso?
Y este es el éxito de por qué los judaizantes religiosos estaban teniendo éxito en esa iglesia de Galacia. Les encantaba. Esto es algo que definitivamente llama la atención. Porque igual como hablábamos acerca de la sexualidad desenfrenada que habla el apóstol Pablo, que buscaban satisfacciones carnales, aquellos que buscan lo religioso buscan satisfacciones espirituales, entre comillas. Buscan satisfacciones espirituales. ¿Qué tipo de satisfacciones? Sin duda alguna, nombramientos, reconocimientos, que la gente se voltea a verlos como personas piadosas, adecuadas, reciben el aplauso, reciben el reconocimiento. Eso, hermanos míos, se llama carnalidad. Aun cuando esté dentro de una iglesia, aun cuando sea un pastor el que lo está haciendo, se llama carnalidad. Son obras de la carne. ¿Por qué las iglesias se vuelven tan religiosas? ¿Por qué las iglesias insisten en la religiosidad? Porque es lo que más gusta. Mire, desafortunadamente ahora en los nuevos círculos reformados se está viendo más esto. Tristemente, lo que la iglesia había logrado desechar con el paso del tiempo, ahora se está volviendo nuevamente un fundamentalismo en donde están muy orgullosos de su sana doctrina. Están muy orgullosos de sus confesiones y de su pueblo que es tan especial y tan apartado. Dígame, ¿qué tenemos de especial? Cristo es el especial. Pero nos gusta, nos encanta lo religioso. Ahora, aquí el gran problema es que si nosotros vamos a Dios por obligación, por cumplir, llegamos con esta consigna de que Dios necesita de mí. Necesita de mi adoración, necesita de mi ofrenda, necesita de mi servicio. Y entonces llegamos delante de Dios y nos postramos, bueno, no nos postramos, nos levantamos y decimos, pues ya te cumplí, Señor. Ya diezmé, ya serví, ahora te toca a ti, ¿no? Y nos indignamos muchísimo cuando Dios no nos da lo que queremos. Y decimos, pero si yo tengo tantos testimonios de eso, de gente que se venía quejando, pero si yo le cumplo al Señor. Eso es justamente el por qué Dios odia la religiosidad. Porque parece como si Dios fuera nuestro sirviente. Dios no es sirviente de nadie. Y el apóstol Pablo dice que lo contrario al amor no es la obligación. Perdón, sí es la obligación, pero el amor no es la obligación. La única forma de amar a Dios es buscarlo, deseando tener comunión con Él. Solamente por eso, por lo que Él es, y no solamente por lo que nos da. Ahora, no sé si aquí hubiera un testimonio que nos dijera que a Él le gustan, que lo busquen por interés. Creo que nadie de nosotros estaría encantado de decir algo así. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces cómo debemos amar? Y tengo que llevarnos a Gálatas capítulo 13, los versículos 4 al 7. Rápidamente, dice el apóstol Pablo: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Déjeme retomar la frase en donde dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Dice en la versión Reina Valera, no busca lo suyo. Aquí hay un malentendido con respecto al amor. Porque cuando hablamos de amor, pensamos en esta frase que muy mexicanamente decimos, hace bien sin mirar a quién. Es decir, ayuda desinteresadamente, porque eso es amor. Eso es un error. E incluso cuando nosotros leemos allí en 1 Corintios 13:5, no busca lo suyo o no es egoísta, creemos que ser desinteresado es igual a ser espiritual. Cuando yo doy algo desinteresadamente, es que soy espiritual. Déjeme decirle que no. Solo podemos amar cuando tenemos interés en las personas.
Cuando tenemos interés en aquel que va a recibir. Mire, esto es lo que yo tengo de problemas cuando se habla acerca del evangelismo casa por casa, puerta por puerta. Llegamos y tocamos a la puerta y por supuesto que las personas nos van a atender de malas, porque estamos nosotros llegando a un momento inoportuno y tenemos que atenderlos y por supuesto que nos van a rechazar. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Muy enojados y muy dignos decimos, pues allá ellos. Se irán al infierno, sacudimos los pies y nos vamos. ¿Hubo alguna vez interés? No nos interesan. ¿Saben por qué íbamos? Por mí. Porque yo voy a cumplir. Pero no me interesa. El verdadero amor es cuando yo voy a seguir insistiendo. Porque tú necesitas a Cristo. Cuando yo conozco a la persona, no es superficialidad. Así que cuando nosotros estamos hablando de involucrar los sentimientos, hablamos de que es el amor doloroso. Porque puede ser en un momento dado que no sea bien recibido o que no sea aceptado. Ahora déjenme realizar algunas preguntas a los esposos. ¿Por qué ama a su esposa o por qué ama a su esposo? Posiblemente algunos tendrían que reconocer si esperan o no esperan nada. No voy a ponerlos a prueba acá. Y algunos podrían responder, bueno, no estoy esperando que lo que hago por él o por ella me lo agradezca. Yo diría, bien contestado. Porque no se trata de un trueque, yo simplemente doy amor y estoy esperando que lo reciba. Pero ¿sabe qué es lo que sí esperamos? Estar satisfechos con lo que hicimos. No por cumplimiento, sino por amor. Yo estoy satisfecho. ¿No lo recibió bien la persona? No importa. Yo lo hice. Porque tenía que hacerlo. No por obligación, sino porque salía de dentro de mi corazón. Escuche esto. Cuando nosotros ofrecemos amor desinteresado, es en realidad apatía. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los Gálatas, está diciendo, quieren regresar a esa ley en donde las obligaciones hacían que hubiera apatía. Ese fue justamente el reclamo de Malaquías cuando dijo en el capítulo 1, versículo 7, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. No les importé, se importaron ustedes mismos. Ustedes dijeron, pues ya cumplí, ¿qué más quieres, Dios? Ese es el reclamo de Dios. No quiero sacrificios, quiero amor. Y hemos confundido lo que es el amor. El amor no es obligación, no es cumplirle a Dios. No se interesaron realmente en Dios. La religiosidad es egoísta y apática con Dios. Escuche bien, hermano mío, el amor involucra nuestros sentimientos, el amor involucra nuestro interés. Y aquí nos preguntamos, ¿y cómo nos ama Dios? ¿Nos ama Dios desinteresadamente? Es decir, no está esperando nada, ama indolentemente sin esperar resultados. Le respondo, no es así. Dios nos ama esperando algo, esperando nuestra gratitud. Esperando que le glorifiquemos. Por eso dice el salmista que el Señor se goza en amarnos, lo disfruta. A veces no lo recibimos bien y a veces no lo agradecemos, pero Él no puede dejar de ser quien es. Y en ese gozo nadie se lo impide. Él está esperando que algo se provoque, que algo se haga, porque le interesamos verdaderamente. Así que cuando hablamos de que no busca lo suyo, no significa desinterés, sino es desatarse de los placeres personales por el bien de los demás. Ahora, con esto llegamos a la última parte. ¿Y entonces qué es el amor? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el fruto del Espíritu es en primer lugar amor? Tenemos que decir que el amor son hechos. Ya lo alcanzamos a ver por todo lo que hemos dicho. Son lo que hacemos por los demás. No solamente lo que decimos, sino lo que hacemos por los demás. Pero también son sentimientos. Ahora, atención. Acabamos de leer el pasaje de 1 Corintios 13 y dice el apóstol Pablo que todo se puede hacer
sin amor, pero que no tiene sentido. Todo lo pueden hacer, pero si lo hacen sin amor, dice él, es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Es decir, es escandaloso, pero está vacío, no tiene nada. Así que el amor tiene que ir acompañado a los hechos y a los sentimientos. Así entonces, en Gálatas capítulo 5, nuevamente al contexto de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 14, allí es donde el apóstol Pablo, poquito antes de que hablara de los frutos del Espíritu, ya había explicado lo que es el amor y dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse a unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren regresar a la ley?, les dice el apóstol Pablo. Pues hagan una sola cosa. Olvídense de eso y amen a sus hermanos. Ahora, habíamos dicho en el capítulo 6, versículo 12, que los que habían llegado a predicarles acerca del judaísmo, dice que los obligaban a circuncidarse para quedar bien con los demás. ¡Ojo! Eso no es amor. Eso es orgullo, eso es religiosidad, eso es soberbia. Y el apóstol Pablo en ese momento les demuestra lo que es verdaderamente el amor. ¿Cómo? Él no dijo, pues allá ellos los Gálatas, ya se les predicó, ya qué más se les puede decir, que se pierdan. No, les escribe una carta. Y dice en el capítulo 4, versículo 19, vean nada más el sentimiento de este hombre por los de Gálatas. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Quieren saber de lo que es verdaderamente espiritualidad. El amor lo cubre todo. Muy por el contrario de la sexualidad corrompida y las sensaciones que deseamos. Y la obligación que es obligadamente pesada. Quiero terminar con la presentación de lo que encontré que era más fácil para clarificar lo que es el amor. Este es un tema que escribió Josh McDowell, tiene un librito por ahí que se llama Las 3 clases de amor. Ahora, con esto no me voy a referir al amor filial, erótico ni ágape, que posiblemente alguna vez hayan escuchado sobre el tema, sino que estas 3 clases de amor que presenta Josh McDowell se basan en cómo amamos y cómo nos aman. ¿Cómo estoy amando? El primero de los amores se llama el amor sí. Es decir, es condicional. Cuando nosotros damos ese amor, o nos dan siempre y cuando cumplan un requisito. Es decir, hay que hacer algo para conseguir el amor sí. El amor sí suena como de esta manera. Si te portas bien, papá te va a amar. Mira cómo nos equivocamos con los hijos. Condicionamos el amor. A los hijos hay que amarlos, se porten bien o se porten mal, ¿no le parece? Eso es independiente. Si necesitan un castigo es otra cosa. Pero a veces les enseñamos a conseguir el amor, a mendigar el amor, siempre y cuando cumplan con nuestras expectativas. Error. En el caso de las relaciones, pueden decir, por ejemplo, las parejas, bueno, si me das la prueba de amor, yo te amaré. Es un amor condicional. Siempre y cuando cumplas mis requisitos. Ahora vamos a lo espiritual. Porque también podemos decir algo así como, si Dios me responde, entonces yo... Amor condicional, eso no es amor, porque tiene motivación egoísta. Cuando hablamos de condición, hablamos de que tiene límites. Y entonces, mientras se cumplan las condiciones, todo funcionará. Pero cuando usted falle, se acabó. Cuidado si estamos fundamentando nuestras relaciones en el amor condicional. Segundo, y este es triste, el amor por. Porque la mayoría de parejas se casan por esto. El amor por, que es el amor adquisitivo. Aquí hablamos de que se ama a alguien por lo que tiene, lo que hace o lo que nos hace sentir. El amor por se oye algo así como, te amo porque eres hermosa.
te amo porque eres alto, te amo porque eres rico, te amo por lo que me haces sentir, te amo porque me haces reír y me haces feliz. Oh, se parece tanto a veces a lo que tenemos y ofrecemos. El amor por, en realidad, a quien ama o a quien se ama no es a la persona. Se ama su posición, su nivel social, su popularidad o aquello que nos hace sentir. Ahora, esto es muy delicado porque parecería correcto que nos amen por lo que somos, pero eso genera competencia. ¿Sabe que hay alguien mejor que usted? Sí lo sabe, ¿verdad? Siempre hay alguien mejor que nosotros. De tal manera que cuando llegue esa persona, lo desplazará a usted, le ganará. Lo único que le queda a usted es fingir. Fingir que es feliz, fingir que es de tal o cual manera, y cuando llegan al matrimonio se caen las máscaras y resulta que era una gran actuación porque quería conseguir el premio gordo de su amor. El amor pobre, el amor adquisitivo. Cuidado cuando nosotros emprendemos relaciones con este amor. La tercera clase de amor es incondicional. Y dice cosas como, te quiero a pesar de lo que seas. Te quiero a pesar de que no me quieras. Te amo y no puedes apagar mi amor. Decimos, ¿y ese amor existe? El amor y punto. Simplemente te amo, no por lo que tú hagas, sino por lo que yo decidí. Ahora, atención, no es un amor ciego, porque él o ella ve perfectamente qué tipo de persona eres y te acepta. Ese es el amor que tiene Dios por nosotros. Él no se engaña ni se crea falsas expectativas. Sabe que no nos peinamos por las mañanas y que nos duele la boca. Sabe que somos tan malvados y nos ama. Amor y punto. Ese amor no puede crecer ni puede decrecer. Siempre es, nunca deja de ser. Ese amor no puede afectarse. Simplemente ama y conoce profundamente a la persona. Y él decide amar porque su lema es dar. Escuchen. Usted hermano, si tiene alguien que lo ame de esa manera, quédese con él, con todas sus fuerzas. O si usted ama de esta forma, bienaventurado, que es usted hijo de Dios. Con todo esto, alcanzamos a ver entonces que cuando el apóstol Pablo está hablando de su gran tema a los Gálatas del fruto del Espíritu y comienza con el amor, les dice, atención, lo que Dios quiere no es un amor condicional ni un amor adquisitivo en donde lo tratemos por lo que nos da o lo que nos hace sentir. Él lo que quiere es que lo amemos tal como Él nos ama. ¿Cuántas veces hemos tenido noches en donde con dolor le hemos tenido que decir entre lágrimas, Señor, aunque me mates, yo me quedo contigo? ¿Cuántas veces hemos perdido todo? ¿Cuántas veces estamos a punto de fracasar en un negocio, en el matrimonio, y a pesar de todo le decimos, Señor, pero no te voy a dejar? Déjame demostrarte mi amor en medio de esta tragedia, porque Él es digno de eso. El amor está sobre todas las cosas. Concluyo con lo siguiente. ¿Qué tipo de amor espera Dios de nosotros? Ahora ya lo sabemos. No es amor obligado o condicional. El nuevo pacto nos ofrece la posibilidad de agradar a Dios, no solo de cumplirle, de amarlo verdaderamente. Escuche esta última historia. Se cuenta de un hombre que había salido de la cárcel y como él decía que era creyente, fue a su iglesia, pidió la palabra para dar su testimonio y entonces dijo algo como esto: estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, con mi iglesia.
Y quiero que sepan de que a pesar que maltraté a mi mujer, abandoné a mis hijos, me dediqué a las actividades delictuosas y llegué hasta la cárcel, nunca perdí mi fe. ¿Qué fe tenía? Tenía religión. No tenía amor. El amor no provoca que hagamos lo malo, como sí lo provoca la ley mosaica. Nos incita, nos antoja la carne. Cuando nosotros llegamos al amor que viene solamente de Cristo, todo cambia. El apóstol Pablo dice así: quieren pelear los judaizantes. Amén. Si es posible, bajo sus propias posibilidades. Que Dios nos permita entonces observar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Para que lejos del legalismo, de la religiosidad, digamos, no, de eso me aparto. Yo sigo a Cristo, sin ninguna hipocresía. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, por tu llamado. Te agradecemos por tu palabra que es puntual y porque alcanzamos a ver, Señor, que se cumplen las expectativas maravillosas. Gracias te damos, Señor, por el amor que derramaste en la cruz. Gracias te damos por tu misericordia, que sin duda alguna es nueva cada mañana y que nos invita a amarte también con todo nuestro corazón. Déjanos, Señor, entonces, demostrar que el nuevo pacto ha impactado nuestras vidas y que ya no estamos atados a los viejos rudimentos de la ley que eran obligación. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad maravillosa que tenemos ahora en Cristo, donde ahora disfrutamos de la libertad que nos permite amar. Gracias te damos por esta oportunidad de presentarnos ante tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.